Hay ciertas imágenes que se quedan grabadas en la piel como cicatrices invisibles, marcas que solo nosotros podemos ver cuando cerramos los ojos. Recuerdo el olor a azahar mezclado con perfume caro en aquella habitación de la quinta donde me vestí, el roce de la seda blanca contra mis piernas temblorosas, el sonido de las copas brindando en el jardín mientras yo intentaba respirar hondo frente al espejo. Era mi día, el día que toda mujer espera vivir con plenitud, pero algo en el aire se sentía denso, como esos silencios que anuncian tormenta. No lo sabía entonces, pero estaba a punto de enfrentarme a una verdad que llevaría conmigo el resto de mi vida, una verdad que manchó mi vestido antes de manchar mi inocencia sobre lo que significa ser parte de una familia. Si quieres saber cómo esta historia transformó mi vida para siempre, suscríbete al canal para no perderte el resto de este relato. Mi nombre es Elena Montero, tengo 38 años, y hace 7 que aquel vestido de seda quedó guardado en un baúl del trastero, con una mancha roja en el pecho que jamás intenté limpiar. No porque no pudiera hacerlo, sino porque esa mancha representa el momento exacto en que dejé de ser la chica ingenua que creía que el amor todo lo conquistaba, y me convertí en la mujer que aprendió que el amor verdadero exige decisiones dolorosas. Conocí a Alejandro Ruiz de Castilla cuando tenía 23 años, en una conferencia sobre arquitectura sostenible en Barcelona. Yo era recién graduada de la Universidad Autónoma, con un título en diseño de interiores y un currículum tan modesto como mis orígenes. Mi padre era mecánico en un taller de Hospitalet, mi madre trabajaba limpiando casas en el Ensanche, y yo había llegado hasta allí gracias a becas y al esfuerzo inhumano de 2 personas que se rompieron la espalda para que su hija tuviera oportunidades que ellos nunca conocieron. Alejandro era todo lo que yo no era, heredero de una fortuna inmobiliaria que se remontaba 3 generaciones, educado en el Liceo francés, con máster en la Politécnica y un apellido que abría puertas en todos los despachos de la ciudad. Pero cuando se acercó a comentar mi proyecto de viviendas sociales adaptadas, no vi arrogancia en sus ojos oscuros. Vi curiosidad genuina, una humildad que contrastaba con el corte impecable de su traje. Me habló durante 20 minutos sobre cómo la arquitectura tenía una responsabilidad moral con las personas que menos recursos poseían, y cuando me pidió mi número, sentí que tal vez el mundo no estaba tan dividido como yo había creído. Los primeros meses fueron de una felicidad que me asustaba por su intensidad. Alejandro me llevaba a restaurantes donde los camareros conocían su nombre, pero también se sentaba conmigo en los chiringuitos de la Barceloneta a comer bocadillos de calamares. Me presentó a su círculo de amigos de Pedralbes y Sarriá, gente que hablaba de veleros y casas en la Costa Brava, pero jamás me hizo sentir fuera de lugar. Cuando conoció a mis padres en nuestro piso de 70 metros cuadrados en Hospitalet, se sentó en la mesa de formica y comió el guiso de mi madre como si fuera el mejor manjar del mundo. La única sombra en aquel paisaje luminoso era Carmen de Castilla, su madre. La conocí en una cena formal en su casa de Sant Cugat, una mansión de principios del siglo XX rodeada de jardines que parecían salidos de una revista. Carmen tenía 62 años, el pelo perfectamente teñido de rubio ceniza recogido en un moño francés, y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos azules. Me saludó con 2 besos fríos, me preguntó por mis padres con un tono que dejaba claro que ya sabía exactamente quiénes eran, y pasó el resto de la velada hablando de familias que yo no conocía y eventos a los que yo nunca había asistido. Alejandro me apretó la mano bajo la mesa cuando su madre mencionó, como quien no quiere la cosa, que la última novia de su hijo había sido Cristina Vidal Guadras, hija de un notario muy reconocido. No dije nada aquella noche, pero cuando salimos y Alejandro se disculpó por la actitud de su madre, le resté importancia. Pensé que solo necesitaba tiempo para conocerme, para ver que yo amaba a su hijo con toda la sinceridad de la que era capaz. Qué equivocada estaba. Durante los 2 años que duró nuestro noviazgo, Carmen jamás dejó pasar una oportunidad para recordarme, de forma sutil o no tanto, que yo no pertenecía a su mundo. Cuando Alejandro me regaló un collar de perlas por mi cumpleaños, ella comentó que era una réplica muy bonita, aunque las auténticas perlas Majorica tenían otro brillo. Cuando conseguí mi primer contrato importante diseñando el interior de una cafetería en Gracia, me felicitó diciendo que era encantador que tuviera un trabajito. Cuando Alejandro anunció que quería casarse conmigo, Carmen guardó silencio durante 5 segundos interminables antes de decir, con una voz tan fría como el hielo: supongo que si es lo que realmente quieres, hijo, nosotros debemos respetarlo. No hubo bendición, no hubo alegría.
Solo una aceptación resignada que me dolió más que cualquier rechazo abierto. Lucía, la hermana menor de Alejandro, era un reflejo perfecto de su madre. 2 años más joven que él, vivía en el piso que sus padres le habían comprado en Diagonal, trabajaba en la galería de arte de una amiga de la familia, y trataba mi presencia como si fuera un accidente temporal que pronto se corregiría. Nunca fue abiertamente hostil, pero tampoco hizo ningún esfuerzo por incluirme. En las reuniones familiares, hablaba de diseñadores que yo no podía permitirme, de viajes a los que yo nunca había ido, de gente que se movía en círculos que me eran completamente ajenos. Alejandro intentaba suavizar las cosas. Defendía mi trabajo cuando su madre lo minimizaba, me incluía en conversaciones cuando Lucía me dejaba fuera, insistía en que su familia terminaría por quererme tanto como él. Yo quería creerle. Me aferraba a la esperanza de que el amor que nos teníamos sería suficiente para derribar muros que llevaban décadas construyéndose. Elegí mi vestido de novia en una boutique de Paseo de Gracia, acompañada por mi madre y mis 2 mejores amigas, Sara y Mónica. Cuando me vi reflejada en aquel espejo triple, envuelta en seda italiana con un corte imperio que me hacía sentir como una protagonista de cuento, las lágrimas rodaron por mis mejillas. Mi madre, que jamás había gastado más de 50 euros en un vestido, me abrazó y susurró: «Estás preciosa, mi niña. Te lo mereces todo». Costaba 6.000 euros, una fortuna que Alejandro insistió en pagar porque quería que me sintiera como una princesa el día de nuestra boda. Carmen no opinó sobre el vestido. Cuando le mostré las fotos, se limitó a asentir y decir: «Muy bonito, querida». Aunque quizás un poco atrevido para una ceremonia en la iglesia de Santa María del Mar, ¿no crees? No era atrevido. Era elegante, clásico, perfecto. Pero ella tenía el don de convertir cada elogio en una duda, cada momento feliz en una pequeña herida. Los preparativos de la boda fueron una guerra silenciosa. Carmen sugirió cambiar el restaurante que habíamos elegido por uno más apropiado, que costaba el doble. Cuestionó la lista de invitados, insinuando que algunos de mis amigos y familiares no encajarían con el tono del evento. Intentó modificar el menú, la música, hasta la disposición de las mesas. Alejandro, para mi sorpresa, plantó cara en cada ocasión. Le dijo a su madre que era nuestra boda, no la suya, y que respetaríamos sus opiniones pero tomaríamos nuestras propias decisiones. Eso, ahora lo entiendo, fue lo que la enfureció de verdad. No era solo que yo no fuera de su clase social. Era que su hijo, por primera vez en su vida, le estaba diciendo que no. La mañana de la boda amaneció con un cielo azul perfecto sobre Barcelona, una de esas mañanas de junio en las que el mar brilla como cristal y el aire huele a verano. Me desperté en la quinta donde nos habíamos alojado con mi familia y mis amigas, en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines de lavanda. Mi madre ya estaba despierta, preparando café en la pequeña cocina, con los ojos enrojecidos de emoción contenida. Sara y Mónica llegaron temprano para ayudarme, cargadas con cajas de maquillaje y risas nerviosas. La peluquera y la maquilladora trabajaron durante 2 horas, transformándome en una versión de mí misma que apenas reconocía en el espejo. Me sentía hermosa, pero también asustada de una forma que no sabía explicar. Como si estuviera a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. A las 11 de la mañana, 2 horas antes de la ceremonia, me puse el vestido. El roce de la seda era como una caricia, el peso perfecto sobre mis hombros. Mi madre me abrochó los diminutos botones de la espalda con dedos temblorosos, y cuando me giré para que me viera, rompió a llorar abiertamente. Mónica capturó el momento con su cámara, una fotografía que aún conservo y que muestra a una Elena radiante, ingenua, que todavía creía que el final feliz estaba garantizado. Fue entonces cuando Carmen entró en la habitación. No había invitación para que viniera. La quinta donde nos vestíamos era territorio nuestro, un espacio que habíamos reservado para la intimidad de los preparativos. Pero Carmen tenía la costumbre de aparecer donde no se la esperaba, armada siempre con una excusa perfecta y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un vestido de madrina en tono champán, elegantísimo, con un tocado discreto que probablemente costaba más que 3 meses de alquiler de mis padres. En la mano derecha sostenía una copa de vino tinto. «Quería verte antes de que salieras hacia la iglesia»,
dijo Carmen con esa voz suave que siempre utilizaba cuando quería parecer maternal, una voz que había aprendido a desconfiar porque escondía más de lo que revelaba. Se acercó a mí con pasos medidos, la copa de vino balanceándose ligeramente en su mano, y yo sentí una tensión extraña en el ambiente, como si el aire mismo se hubiera espesado. Mi madre, Sara y Mónica se quedaron quietas, observando la escena con una mezcla de curiosidad y cautela, porque todas habían escuchado mis historias sobre Carmen y sabían que su presencia nunca era casual. «Estás muy guapa, Elena», continuó, deteniéndose a apenas 1 metro de mí, sus ojos recorriendo el vestido de arriba abajo con una expresión que no supe descifrar en ese momento. Aunque debo confesar que me sorprende que Alejandro haya gastado tanto en un vestido. Siempre fue un chico tan sensato con el dinero. La palabra, sensato, cayó entre nosotras como una piedra en agua quieta, y sentí que mis amigas intercambiaban miradas incómodas detrás de mí. Era típico de Carmen convertir un elogio en una crítica velada, hacerte sentir culpable por algo que debería ser motivo de celebración. No respondí. Había aprendido que el silencio era a veces la mejor defensa contra sus ataques sutiles. Simplemente sonreí y dije, gracias por venir a verme, Carmen. Significa mucho para mí. Mentía, por supuesto, pero había descubierto que la cortesía era un escudo eficaz contra su veneno. Ella asintió, dio un sorbo a su copa de vino, y entonces ocurrió lo que cambió todo. No sé si fue realmente un accidente o si mi memoria ha reescrito los hechos para protegerme de una verdad más oscura, pero juraría que vi un destello en sus ojos justo antes de que la copa se inclinara. Ocurrió tan rápido que apenas hubo tiempo para reaccionar, la copa se volcó, el vino tinto se derramó en un arco perfecto, y antes de que pudiera apartarme, sentí el líquido frío empapando la seda blanca de mi vestido, extendiéndose como sangre sobre mi pecho. El grito de mi madre rompió el silencio. Sara corrió hacia mí con una servilleta. Mónica se quedó paralizada con la boca abierta. Y Carmen soltó la copa que cayó sobre la alfombra sin romperse, se llevó las manos a la cara y exclamó con una voz llena de horror perfectamente actuado, «Dios mío. No puede ser. Elena, perdóname, ha sido un accidente terrible». Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas, esas lágrimas que algunas mujeres pueden convocar a voluntad cuando la situación lo requiere, y comenzó a disculparse una y otra vez mientras mis amigas intentaban desesperadamente limpiar la mancha que se expandía implacable sobre la seda italiana. Yo me quedé inmóvil, mirando hacia abajo, viendo cómo el rojo oscuro contrastaba de forma brutal con el blanco inmaculado. Era como contemplar la destrucción de un sueño en tiempo real, ver cómo 6.000 euros y meses de ilusión se convertían en una mancha imposible de ignorar. Sentí que algo se rompía dentro de mí, no solo por el vestido arruinado sino por la certeza súbita de que esto no había sido un accidente, de que Carmen había encontrado la forma perfecta de marcar su territorio y dejarme claro que nunca sería bienvenida en su familia. «Voy a buscar agua con sal», dijo mi madre con voz temblorosa, corriendo hacia el baño. Sara frotaba la mancha con movimientos frenéticos que solo conseguían extenderla más. Mónica ya estaba al teléfono intentando localizar alguna tintorería de emergencia que pudiera realizar milagros en menos de 2 horas. Y Carmen seguía allí, con sus lágrimas falsas, repitiendo una y otra vez que lo sentía muchísimo, que no sabía cómo había podido pasar, que era tan torpe, que jamás se lo perdonaría. Fue entonces cuando Lucía apareció en la puerta. No sé cuánto tiempo llevaba allí, pero había algo en su expresión que me hizo sospechar que había presenciado toda la escena. Se acercó a su madre con pasos rápidos y la abrazó, susurrándole algo al oído que no alcancé a escuchar. Carmen se aferró a su hija como si necesitara consuelo, y yo las observé desde mi posición junto al espejo, empapada de vino, sintiéndome ridícula y humillada mientras ellas se consolaban mutuamente por el terrible accidente que acababa de destruir mi vestido de novia. Mi madre regresó con un cuenco de agua y sal, y entre ella, Sara y Mónica intentaron durante 10 minutos limpiar la mancha. Pero el vino tinto en seda blanca es una batalla perdida de antemano. La mancha se atenuaba ligeramente bajo sus esfuerzos desesperados, pero seguía allí, un recordatorio imposible de ignorar de que mi día perfecto se había convertido en una pesadilla. Carmen finalmente anunció que debía retirarse para no llegar tarde a la iglesia, que nuevamente le pedía 1000 perdones, que sabía que yo entendería que había sido un accidente.
Me besó en ambas mejillas dejando un rastro de su perfume caro mezclado con el olor penetrante del vino, y salió de la habitación con Lucía del brazo. Las vi alejarse por el pasillo a través de la puerta entreabierta, sus figuras recortadas contra la luz del jardín, y fue en ese momento cuando escuché las palabras que cambiarían todo. La ventana de la habitación daba al mismo pasillo por donde caminaban, y sus voces llegaron hasta mí con una claridad terrible. Carmen le decía algo a Lucía en voz baja, pero el pasillo tenía una acústica peculiar que amplificaba los sonidos. Dejé de respirar cuando distinguí sus palabras, ya verás que no llega al altar. Y luego, una risa breve, casi imperceptible, antes de que sus pasos se alejaran definitivamente. Me quedé paralizada, con el cuenco de agua con sal en las manos de mi madre, mirando hacia esa ventana como si pudiera hacer que las palabras retrocedieran y volvieran a la garganta de Carmen. Sara me preguntó si me encontraba bien, y yo asentí mecánicamente, pero algo en mi interior había cambiado de forma irreversible. Ya no era solo el vestido manchado. Era la confirmación de que Carmen había planeado esto, de que había entrado en esa habitación con la intención deliberada de arruinar mi boda, de humillarme, de asegurarse de que este día quedara marcado para siempre por su desprecio. No voy a ir, susurré, y mi madre dejó caer el paño que sostenía. Sara me miró con los ojos muy abiertos. Mónica colgó el teléfono sin terminar la llamada. Las tres me observaban como si hubiera perdido la razón, y tal vez la había perdido, pero en ese instante solo podía pensar en que no podría caminar por el pasillo de Santa María del Mar con esta mancha gritando al mundo que la madre de mi futuro esposo me despreciaba tanto como para sabotear mi vestido de novia. Mi madre se arrodilló frente a mí y tomó mis manos entre las suyas, esas manos endurecidas por años de limpiar casas ajenas para que yo pudiera tener una educación. Elena, escúchame bien, dijo con una voz que no admitía réplica. Esa mujer quiere exactamente esto. Quiere que te rindas, que canceles, que le demuestres que tiene razón sobre ti. Quiere que Alejandro vea que no eres lo suficientemente fuerte para estar en su familia. Sus palabras me golpearon como bofetadas de lucidez, y sentí lágrimas calientes rodando por mis mejillas, arruinando el maquillaje que había tardado 2 horas en aplicarse. Pero mira el vestido, mamá, respondí señalando la mancha que parecía extenderse cada vez más. No puedo presentarme así en la iglesia. Todo el mundo va a verlo, van a murmurar, van a pensar. No terminé la frase porque no sabía qué pensarían. Solo sabía que me sentía humillada, expuesta, como si Carmen hubiera encontrado la forma de desnudarme frente a 300 invitados sin que pudiera hacer nada para impedirlo. Sara se sentó a mi lado en el diván y me pasó un brazo por los hombros. Tenemos tiempo de ir a buscar otro vestido, sugirió, pero ambas sabíamos que era imposible. Faltaban menos de 2 horas para la ceremonia, y encontrar algo que remotamente se pareciera a lo que llevaba puesto era una fantasía. Mónica propuso que usara el vestido de madrina de mi madre, pero era 3 tallas más pequeño y de un estilo completamente diferente. Todas las alternativas sonaban como parches desesperados sobre una herida que sangraba sin control. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. No sé si fue el recuerdo de las palabras de Carmen, la rabia contenida de 2 años aguantando sus desprecios, o simplemente la certeza de que si cedía ahora, pasaría el resto de mi vida cediendo ante ella. Me puse de pie bruscamente, me acerqué al espejo y me observé con detenimiento. La mancha era horrible, no había forma de negarlo. Pero debajo de esa mancha seguía estando el vestido más hermoso que había visto en mi vida, y debajo del vestido seguía estando yo, Elena Montero, la chica de Hospitalet que había llegado hasta aquí contra todo pronóstico. Voy a ir, dije con una voz que no reconocí como mía. Voy a ir exactamente así, con la mancha. Las 3 mujeres me miraron como si hubiera perdido completamente el juicio. Mi madre abrió la boca para protestar, pero levanté una mano para detenerla. Carmen quiere que me esconda, que cancele, que le demuestre que tiene razón. Pues no pienso darle esa satisfacción. Voy a caminar por ese pasillo con la cabeza bien alta, y voy a casarme con Alejandro aunque tenga que hacerlo cubierta de vino de la cabeza a los pies. Sara me preguntó si estaba segura, y yo asentí con una determinación que me sorprendió a mí misma. Mónica me advirtió que todos los invitados lo verían, que habría murmullos y miradas, y yo le respondí que dejaran que murmuraran.
Mi madre me observó en silencio durante un largo momento, y luego una sonrisa lenta y orgullosa se dibujó en su rostro cansado. «Esa es mi niña», dijo simplemente, y me abrazó con una fuerza que casi me quita el aliento. Pero yo sabía que no podía limitarme a presentarme manchada y esperar que todo saliera bien. Necesitaba un plan, necesitaba que esta humillación se convirtiera en algo más, en una revelación que pusiera a Carmen frente a sus actos y obligara a Alejandro a tomar una decisión. Porque si me casaba con él sin que supiera la verdad, si construíamos nuestra vida sobre el silencio y la complicidad con los abusos de su madre, nuestro matrimonio estaría condenado desde el principio. Pedí 5 minutos a solas y cerré la puerta de la habitación tras de mí. Me senté frente al espejo y respiré profundamente, mirando esa mancha roja que parecía latir sobre mi pecho como un corazón oscuro. En esos 5 minutos de silencio absoluto, con solo el sonido de mi respiración llenando la habitación, entendí algo fundamental sobre mí misma que hasta ese momento había permanecido oculto bajo capas de educación, inseguridad y el deseo desesperado de ser aceptada. Entendí que llevaba 2 años sometiéndome a humillaciones pequeñas y constantes porque creía que el amor de Alejandro sería suficiente para compensar el rechazo de su familia, porque había aceptado la mentira de que si me esforzaba lo suficiente, si era lo suficientemente dulce, lo suficientemente comprensiva, lo suficientemente silenciosa, Carmen terminaría por aceptarme. Pero la mancha en mi vestido era la prueba irrefutable de que nada de lo que yo hiciera cambiaría jamás la opinión que esa mujer tenía de mí. Me levanté del diván y caminé hasta la ventana que daba al jardín. Desde allí podía ver los coches comenzando a llegar, los invitados vestidos con sus mejores galas dirigiéndose hacia los vehículos que los llevarían hasta Santa María del Mar. Reconocí a algunos primos de Alejandro, a compañeros de su trabajo, a amigas de Carmen que probablemente compartían su desprecio hacia la chica de clase baja que había osado enamorar al heredero de los Ruiz de Castilla. Todos ellos verían la mancha. Todos murmurarían. Todos se preguntarían qué había pasado. Y eso, comprendí de repente, era exactamente lo que necesitaba. Abrí la puerta y llamé a mi madre, a Sara y a Mónica. Las 3 entraron con expresiones preocupadas, todavía esperando que recapacitara y aceptara cualquiera de las alternativas que habían propuesto. Pero cuando vieron mi rostro, cuando captaron la determinación en mis ojos, algo cambió en sus posturas. «Necesito que me escuchéis con atención», dije, y mi voz sonó firme, clara, completamente diferente al temblor inseguro de hacía unos minutos. «Voy a ir a esa iglesia con el vestido manchado, pero no voy a quedarme callada. Voy a decir la verdad delante de todos los invitados». Mi madre palideció. Sara dejó escapar un sonido ahogado. Mónica me preguntó si estaba completamente segura de lo que estaba diciendo, porque una vez que cruzara esa línea no habría forma de retroceder. Le respondí que nunca había estado más segura de nada en mi vida, porque si Alejandro no era capaz de enfrentarse a su madre después de escuchar lo que tenía que decir, entonces no era el hombre con quien debía casarme. Y si lo era, si realmente me amaba como decía amarme, entonces este sería el momento de demostrarlo no solo con palabras sino con acciones que nos definirían para el resto de nuestras vidas. «¿Y si te deja plantada en el altar?», preguntó Sara con la voz temblorosa. La pregunta quedó suspendida en el aire como una amenaza, porque todas sabíamos que era una posibilidad real. Alejandro amaba a su madre a pesar de sus defectos, la respetaba, le debía todo lo que era. Pedirle que eligiera entre nosotras en el momento más público de nuestras vidas era un riesgo enorme, una apuesta que podía costarme no solo la boda sino también la relación que había construido durante 2 años. Pero miré a Sara directamente a los ojos y le dije algo que creo que me sorprendió incluso a mí misma: «Entonces prefiero saberlo ahora, antes de comprometerme ante Dios y ante la ley con alguien que no es capaz de defenderme». Mi madre se acercó y me tomó el rostro entre sus manos callosas. «Vas a hacer lo correcto, hija», dijo con una convicción absoluta. «Pase lo que pase hoy, vas a salir de esa iglesia con la cabeza alta, porque nadie que te conozca de verdad dudará jamás de tu valentía». Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para los siguientes pasos. Mónica retocó mi maquillaje, limpiando las lágrimas que habían corrido y aplicando una capa fresca que disimulaba el rastro de mi crisis. Sara ajustó mi velo, colocándolo de forma que enmarcara mi rostro sin ocultar la mancha en el vestido. Y cuando me miré por última vez en ese espejo,
vi a una mujer completamente diferente de la que había entrado en esa habitación 2 horas antes. El trayecto hasta la iglesia transcurrió en un silencio tenso dentro del coche nupcial que mi padre había alquilado para la ocasión. Él no había presenciado el incidente con Carmen, y cuando vio la mancha en mi vestido al venir a recogerme, su rostro se contrajo en una expresión de dolor y rabia contenida que me partió el corazón. ¿Quién ha sido?, preguntó con esa voz grave que usaba cuando estaba verdaderamente enfadado, y yo le respondí que pronto lo sabría todo el mundo. Se mordió el labio inferior, ese gesto que había heredado de él, y me apretó la mano con tanta fuerza que casi me hizo daño. Esa familia no te merece, Elena, susurró, y yo le dije que tal vez no, pero que Alejandro sí me merecía si era capaz de hacer lo correcto. Santa María del Mar se alzaba imponente en el corazón del Born, con sus piedras góticas testigos de siglos de matrimonios, bautizos y funerales. Había soñado tantas veces con entrar por esas puertas del brazo de mi padre, imaginando las miradas admiradas de los invitados, la música del órgano llenando el espacio sagrado, la sonrisa de Alejandro esperándome al final del pasillo. Pero cuando el coche se detuvo frente a la entrada lateral y vi a los invitados arremolinados en los peldaños, supe que esta boda sería recordada por razones completamente diferentes a las que había imaginado. Mi padre rodeó el coche y me abrió la puerta. Cuando puse el pie en el suelo adoquinado, sentí las miradas clavándose en mí como alfileres. El murmullo comenzó casi instantáneamente, un zumbido de voces susurrantes que creció en volumen conforme más gente reparaba en la mancha imposible de ignorar en mi vestido. Escuché fragmentos de conversaciones: Dios mío, mira su vestido, ¿qué habrá pasado, pobre chica, qué horror justo hoy? Mantuve la cabeza alta y caminé del brazo de mi padre hacia la entrada, sintiendo cada uno de esos murmullos como pequeñas puñaladas que paradójicamente me hacían más fuerte. Dentro de la iglesia, la música ya había comenzado. Los bancos estaban repletos de invitados que se giraban para verme entrar, y el silencio que cayó sobre el espacio cuando me vieron fue tan absoluto que pude escuchar mis propios pasos resonando contra las piedras antiguas. En la primera fila del lado derecho, Carmen estaba sentada junto a su marido Eduardo y Lucía. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi un destello de satisfacción en sus ojos que confirmó todas mis sospechas, pero también vi algo más: sorpresa de que hubiera venido, de que no hubiera cancelado, de que estuviera caminando hacia el altar exactamente como había prometido que no haría. Alejandro estaba al fondo, junto al altar, vestido con su smoking impecable. Cuando me vio, su rostro pasó por una serie de expresiones que pude leer incluso desde la distancia: confusión, preocupación, algo parecido al pánico. Dio un paso adelante como si quisiera correr hacia mí, pero su padrino, su mejor amigo Carlos, lo detuvo con una mano en el hombro. Podía ver que quería preguntarme qué había pasado, que estaba luchando contra el protocolo que exigía que permaneciera en su lugar hasta que yo llegara a su lado. Caminé por ese pasillo con una lentitud deliberada, permitiendo que cada invitado tuviera tiempo de ver la mancha, de procesar lo que significaba, de preguntarse qué historia se escondía detrás de ese rojo oscuro sobre seda blanca. Mi padre temblaba ligeramente a mi lado, y supe que estaba conteniendo su propia rabia, su deseo de protegerme de lo que estaba por venir. Cuando finalmente llegamos al altar, cuando me soltó y dio un paso atrás, me quedé frente a Alejandro con apenas medio metro de distancia entre nosotros. Mi amor, ¿qué pasó?, susurró él con los ojos brillantes de preocupación genuina, y yo tomé sus manos entre las mías. Podía sentir todas las miradas clavadas en nosotros, el silencio expectante de 300 personas esperando una explicación. El párroco, el padre Miquel, que había aceptado casarnos después de meses de preparación matrimonial, me miraba con expresión interrogante, claramente preguntándose si debía continuar o esperar. Respiré hondo, solté las manos de Alejandro y me giré ligeramente hacia los invitados. Antes de que continuemos con esta ceremonia, dije con una voz que salió mucho más firme de lo que esperaba, y que resonó claramente en el silencio absoluto de la iglesia: necesito que todos sepáis lo que pasó esta mañana. El murmullo volvió a crecer, pero levanté una mano y continuó: hace menos de 2 horas, mientras me preparaba para el día más importante de mi vida, alguien derramó vino tinto sobre mi vestido. No fue un accidente. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Vi a Carmen ponerse tensa en su banco, sus dedos apretando el bolso de mano con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos.
Lucía la miraba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que yo estuviera realmente diciendo esto en voz alta. Eduardo, el padre de Alejandro, se había puesto pálido. Y Alejandro me miraba con una expresión de incomprensión total, todavía sin entender hacia dónde iba esto. Tu madre, Alejandro, continué girándome hacia él, y vi como sus ojos se abrían con incredulidad, entró en mi habitación con una copa de vino en la mano y la derramó sobre mi vestido. Cuando se marchó con tu hermana, la escuché decir, y cito textualmente, ya verás que no llega al altar. Un grito ahogado recorrió la iglesia. Alejandro se quedó completamente inmóvil, mirándome como si estuviera hablando en un idioma que no comprendía. Y entonces, lentamente, giró su cabeza hacia el banco donde estaba su madre. Carmen se había puesto de pie, con el rostro enrojecido de furia. Eso es una mentira absoluta, exclamó con voz estridente que reverberó entre las columnas góticas. Fue un accidente. Estaba nerviosa y se me resbaló la copa. Esta muchacha está intentando arruinar esta familia con sus mentiras. Su voz se quebró en lo que pretendía ser un sollozo indignado, pero que sonó falso incluso para los oídos menos críticos. Alejandro permanecía inmóvil entre su madre y yo, como un hombre partido por la mitad, con el rostro descompuesto en una expresión que mezclaba dolor, confusión y algo que empezaba a parecerse peligrosamente a la comprensión. Podía ver el conflicto librándose detrás de sus ojos oscuros, ese momento terrible en el que alguien debe elegir entre la lealtad filial de toda una vida y la verdad que se presenta desnuda ante él. Carmen seguía de pie en su banco, con el pecho agitado, las lágrimas corriendo por su maquillaje perfecto, representando el papel de madre injustamente acusada con una convicción que habría merecido un premio si esto fuera teatro y no mi vida real destrozándose en tiempo real. Alejandro, hijo mío, por favor, suplicó Carmen extendiendo una mano temblorosa hacia él, y su voz adoptó ese tono maternal que había perfeccionado a lo largo de 32 años criándolo. Sabes que jamás haría algo así. He cometido errores, lo admito, tal vez no he sido tan cálida con Elena como debería, pero, ¿de verdad crees que sería capaz de arruinar deliberadamente el vestido de novia de mi futura nuera? ¿En el día de tu boda? ¿Qué clase de madre crees que soy? Su actuación era impecable, debo reconocerlo, y vi como varios invitados intercambiaban miradas incómodas, claramente preguntándose si yo estaría exagerando, si habría malinterpretado un accidente genuino por mis propias inseguridades. Pero entonces Lucía hizo algo que ni siquiera yo esperaba. Se puso de pie junto a su madre, con el rostro pálido como la cera, y dijo con una voz apenas audible, «Mamá, por favor, para allá». Carmen se giró hacia su hija con una expresión de traición absoluta, y Lucía dio un paso atrás como si temiera una bofetada. Yo estaba allí, continuó Lucía, ahora con más firmeza, mirando directamente a su hermano. Yo estaba en el pasillo cuando mamá salió de la habitación de Elena. Y sí, la oí decir esas palabras. No fue un accidente, Alejandro. Fue deliberado. El silencio que siguió a la confesión de Lucía fue tan absoluto que pude escuchar el sonido de alguien respirando en el último banco de la iglesia. Carmen se tambaleó como si le hubieran dado un golpe físico, su rostro pasando del rojo furioso al blanco cadavérico en cuestión de segundos. Lucía, como puedes, comenzó, pero su hija la interrumpió levantando una mano. He pasado 26 años de mi vida viéndote manipular situaciones, mamá, dijo Lucía, y había lágrimas rodando por sus mejillas ahora, pero su voz permanecía firme. Te he visto despreciar a cada novia que Alejandro ha traído a casa porque ninguna era lo suficientemente buena para tus estándares imposibles. He sido cómplice de tus comentarios venenosos, de tus humillaciones sutiles, porque era más fácil estar de tu lado que enfrentarte. Pero esto ha ido demasiado lejos. Elena no merece esto. Nadie merece esto. Se giró hacia mí con una expresión de disculpa genuina que me tomó completamente por sorpresa. Lo siento mucho, Elena. Debería haber dicho algo hace mucho tiempo. Debería haberte defendido cuando mamá te humillaba en las cenas familiares, cuando cuestionaba cada decisión que tomabas, cuando te hacía sentir como si nunca fuera suficiente. Fui una cobarde, y lo siento. Alejandro finalmente encontró su voz. Se giró hacia su madre con una lentitud terrible,
como si cada grado de rotación le costara un dolor físico. ¿Es verdad, mamá?, preguntó, y su voz sonaba rota, infantil, como la de un niño que acaba de descubrir que su héroe tiene pies de barro. ¿De verdad derramaste el vino a propósito? Carmen abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla, y por primera vez desde que la conocía, la vi completamente desprovista de palabras. Su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Eduardo, que había permanecido sentado durante todo el intercambio, se puso de pie lentamente y miró a su esposa con una expresión que yo nunca le había visto, decepción profunda mezclada con algo que podría haber sido asco. Carmen, dijo simplemente, y el peso de ese nombre pronunciado con ese tono de reproche contenido pareció golpearla con más fuerza que cualquier acusación directa. Ella extendió una mano hacia él, pero Eduardo dio un paso atrás, negándose al contacto. ¿Qué has hecho?, susurró, y aunque su voz era baja, todos en la iglesia pudimos escucharla en ese silencio expectante. Fue entonces cuando Carmen se derrumbó. No físicamente, aunque sí se dejó caer de nuevo en el banco como si sus piernas ya no pudieran sostenerla, sino emocionalmente. La máscara de dignidad ofendida se resquebrajó, y lo que apareció debajo fue algo mucho más feo y humano, orgullo herido, miedo a perder el control, y una rabia contenida durante tanto tiempo que había fermentado hasta convertirse en veneno puro. No es digna de ti, gritó finalmente, mirando a su hijo con ojos enloquecidos. Eres un Ruiz de Castilla, Alejandro. ¿Tu abuelo fundó el imperio inmobiliario más importante de Cataluña? Tienes un apellido que abrir puertas que ella jamás podría ni soñar con cruzar. ¿Y te vas a conformar con una chica de Hospitalet cuya madre limpia casas? Las palabras cayeron entre nosotros como ácido, quemando todo lo que tocaban. Escuché el grito ahogado de mi madre detrás de mí, sentí la mano de mi padre apretándose en un puño, vi como docenas de invitados bajaban la mirada avergonzados de estar presenciando esta destrucción pública. Pero yo no aparté los ojos de Carmen, porque finalmente estaba viendo su verdadera cara, la que había mantenido escondida detrás de sonrisas educadas y desprecios velados durante 2 años. Esta era la mujer real, clasista, cruel, dispuesta a humillar a alguien en el día más importante de su vida con tal de mantener su ilusión de superioridad. Alejandro dio un paso hacia su madre, y luego otro, hasta quedar de pie frente a ella. Cuando habló, su voz era baja pero firme, cargada de una autoridad que yo nunca le había escuchado usar con su familia. La madre de Elena limpia casas, dijo con una claridad que hizo que cada palabra resonara en el espacio sagrado, porque tuvo que dejar la escuela a los 14 años para ayudar a mantener a sus hermanos pequeños cuando su padre murió. Trabaja 12 horas al día, 6 días a la semana, para que su hija pudiera ir a la universidad. Ha sacrificado su salud, su juventud, sus sueños, para darle a Elena oportunidades que ella nunca tuvo. Y tú, mamá, que jamás has trabajado un solo día en tu vida, que heredaste tu fortuna igual que yo heredaré la mía, tienes la osadía de mirarla por encima del hombro. Carmen retrocedió como si las palabras de su hijo fueran golpes físicos, pero Alejandro no había terminado. Mi abuelo, del que estás tan orgullosa, empezó vendiendo materiales de construcción desde un pequeño almacén en Sants, continuó, y su voz se elevó ligeramente, lo suficiente para que cada persona en esa iglesia pudiera escucharlo con perfecta claridad. Era hijo de un albañil y una costurera. Se rompió la espalda trabajando, ahorrando cada peseta, construyendo su negocio desde cero. Y tú has convertido su legado en una excusa para el esnobismo, para la crueldad, para creerte superior a personas que trabajan exactamente tan duro como él trabajó. Te avergonzarías de ti misma si pudieras verte con claridad. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Carmen ahora, pero ya no eran las lágrimas calculadas de su actuación anterior. Eran lágrimas de rabia, de humillación, de una mujer que veía su autoridad desmoronándose frente a 300 testigos. Después de todo lo que he hecho por ti, susurró con voz rota. Te he criado, te he dado todo, he dedicado mi vida entera a asegurarme de que tuvieras las mejores oportunidades, la mejor educación, el mejor futuro. ¿Y así es como me lo pagas? ¿Humillándome públicamente por esta chica que te ha envenenado contra tu propia madre? Alejandro negó con la cabeza lentamente, y pude ver el dolor grabado en cada línea de su rostro. Elena no me ha envenenado contra nadie, mamá.
Simplemente me ha mostrado quién eres realmente. Y la verdad es que has hecho cosas maravillosas por mí, es cierto. Me has criado con amor, me has apoyado, has estado ahí en cada momento importante de mi vida. Pero eso no te da derecho a controlar con quién me caso, ni a humillar a la mujer que amo, ni a sabotear mi boda porque no puedes soportar perder el control sobre mi vida. Se giró hacia mí entonces, y en sus ojos vi algo que me hizo contener la respiración, determinación absoluta, amor inquebrantable, y la certeza de alguien que ha tomado la decisión más difícil de su vida y está en paz con ella. Caminó hacia donde yo estaba de pie junto al altar, tomó mis manos entre las suyas, y las sostuvo como si fueran lo más precioso del mundo. Elena, dijo con una voz que temblaba de emoción, te he amado desde el momento en que te vi defender tu proyecto de viviendas sociales frente a una sala llena de arquitectos escépticos. Te amo por tu integridad, por tu compasión, por la forma en que tratas a cada persona con la misma dignidad sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Te amo por cómo amas a tus padres, por cómo trabajas incansablemente para construir tu carrera, por cómo me haces querer ser un mejor hombre cada día. Hizo una pausa, respiró profundamente, y luego alzó la voz lo suficiente para que toda la iglesia pudiera escucharlo. Mamá, te amo, siempre te amaré porque eres mi madre y te debo la vida. Pero la mujer que elegí para pasar el resto de mis días está aquí a mi lado, manchada por tu maldad, y hoy elijo construir mi familia con ella. Elijo su bondad sobre tu crueldad. Elijo su humildad sobre tu arrogancia. Elijo su amor incondicional sobre tu amor condicionado a que obedezca tus deseos. Y si eso significa que tengo que elegir entre ustedes dos, entonces elijo a Elena. Hoy y todos los días que me quedan en esta tierra. El impacto de sus palabras fue como una explosión silenciosa. Carmen se puso de pie con un grito estrangulado, su rostro contorsionado en una máscara de furia y dolor que era terrible de contemplar. Estás cometiendo el mayor error de tu vida, chilló con una voz aguda que reverberó entre las columnas de piedra. Esa chica te destruirá. Te alejará de tu familia, te convertirá en alguien que no reconoceré, y cuando termine de usar tu apellido y tu dinero, te dejará sin nada. Y ese día, cuando vengas arrastrándote de vuelta suplicando perdón, quiero que recuerdes este momento. Quiero que recuerdes que te advertí. Lucía se acercó a su madre e intentó calmarla, pero Carmen la apartó con un empujón que casi hizo que su hija perdiera el equilibrio. Eduardo la sujetó del brazo, intentando que se sentara, que recuperara algo de compostura, pero Carmen estaba más allá de la razón ahora. Arrancó el tocado de su cabeza y lo arrojó al suelo, desabrochó el broche de perlas que llevaba en el cuello y lo dejó caer sobre el banco, y comenzó a caminar hacia el pasillo central con pasos furiosos que resonaban contra las piedras antiguas. Esta boda es una farsa, gritó mientras caminaba, girándose cada pocos pasos para lanzar más veneno. Todos vosotros sois testigos de cómo esta familia se destruye por culpa de una cazafortunas que se ha metido en la cabeza de mi hijo. Y todos los que os quedéis aquí, todos los que participéis en esta ceremonia, estaréis eligiendo su lado contra el mío. Lo recordaré. Cada uno de vosotros que permanezca sentado en estos bancos se estará declarando mi enemigo. Miré a los invitados, preguntándome si algunos se levantarían y la seguirían. Vi rostros incómodos, miradas intercambiadas, pero nadie se movió. Ni siquiera los amigos más cercanos de Carmen, ni siquiera las mujeres con las que tomaba el té cada jueves, ni siquiera los primos lejanos que debían su posición social a la familia Ruiz de Castilla. Todos permanecieron sentados, y en su silencio colectivo había un veredicto que Carmen no pudo soportar. Traidores, escupió, y su voz se quebró finalmente en un sollozo que sonaba casi animal. ¿Todos vosotros sois unos traidores? Y tú, señaló a Lucía con un dedo acusador, tú eres la peor de todos. ¿Mi propia hija volviéndose contra mí? Jamás te lo perdonaré. ¿Jamás? Se giró hacia la salida, tambaleándose ligeramente sobre sus tacones altos, y en ese momento vi algo que me rompió el corazón a pesar de todo lo que me había hecho, vi a una mujer sola, aislada por su propio orgullo, incapaz de aceptar que el mundo había cambiado y que su forma de pensar pertenecía a una época que se estaba muriendo. La puerta de la iglesia se cerró detrás de ella con un sonido que pareció marcar el final de una era. El silencio que dejó atrás era denso, incómodo, cargado de emociones contradictorias.
Algunos invitados lloraban abiertamente. Otros se miraban unos a otros sin saber qué hacer o decir. Eduardo permaneció de pie junto al banco vacío de su esposa, con el rostro entre las manos, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Lucía se acercó a él y lo abrazó, y vi como padre e hija se aferraban el uno al otro en medio de los escombros de su familia destrozada. Alejandro seguía de pie frente a mí, con mis manos entre las suyas, y cuando nuestras miradas se encontraron vi que también él estaba llorando. No eran lágrimas de arrepentimiento o duda, sino lágrimas de dolor por haber tenido que elegir, por haber perdido a su madre en el proceso de ganarme a mí, por saber que esta herida tardaría años en sanar si es que sanaba alguna vez. Me acerqué a él, solté una de mis manos y limpié sus lágrimas con mis dedos temblorosos. Lo siento mucho, susurré, porque aunque no me arrepentía de haber dicho la verdad, sí lamentaba el dolor que había causado esta revelación. No te disculpes jamás por esto, respondió él con voz ronca, apretando mi mano con más fuerza. Tú no has hecho nada malo. Simplemente te has negado a ser humillada en silencio, y yo he hecho lo que debería haber hecho hace 2 años, defender a la mujer que amo. Se giró hacia el padre Miquel, que había observado toda la escena con una expresión de compasión infinita en su rostro envejecido. Padre, si todavía está dispuesto a casarnos después de todo esto, me gustaría continuar con la ceremonia. El padre Miquel asintió lentamente, una pequeña sonrisa triste curvando sus labios. Hijo mío, dijo con su voz suave y pausada, en mis 40 años oficiando bodas en esta iglesia, he visto de todo, novios que llegan tarde, invitados que se desmayan, anillos que se pierden en el momento crucial. Pero nunca he visto una demostración de amor y coraje como la que acabáis de mostrar. Si estáis seguros de que queréis continuar, será un honor unirnos en matrimonio. Miré a Alejandro, buscando en sus ojos cualquier rastro de duda o arrepentimiento. Pero lo que vi fue una certeza absoluta, un amor que había sido probado en el fuego más intenso y había salido más fuerte. Estoy segura, dije, y mi voz no tembló. Más segura que nunca en mi vida. Él asintió, y una sonrisa lenta y hermosa se dibujó en su rostro a pesar de las lágrimas. Entonces casémonos, dijo simplemente. Alejandro hizo entonces algo que me sorprendió completamente. Se quitó el frac del smoking con movimientos deliberados y lo colocó sobre mis hombros, cubriendo la mancha de vino que había estado expuesta durante toda esta escena terrible y hermosa. El peso de la tela sobre mí se sintió como un abrazo, como una promesa silenciosa de protección. Esta mancha, dijo en voz lo suficientemente alta para que todos pudieran escucharlo, es la prueba de que elegiste no esconderte cuando habría sido más fácil rendirte. Es la prueba de tu coraje, de tu dignidad, de todo lo que te hace ser la mujer de la que me enamoré. Y si algún día tenemos hijos, guardaremos este vestido y les contaremos la historia de cómo su madre se negó a ser silenciada, y de cómo su padre aprendió lo que significa realmente el amor. Los aplausos comenzaron tímidamente, tal vez iniciados por mi padre o por Sara, no estoy segura, pero pronto crecieron hasta llenar toda la iglesia con un estruendo que ahogaba los últimos ecos de la confrontación que acabábamos de vivir. El padre Miquel levantó las manos pidiendo silencio, y gradualmente los aplausos se fueron apagando hasta que solo quedó el sonido de la respiración colectiva de 300 personas que acababan de presenciar algo que jamás olvidarían. Me giré hacia los bancos y vi rostros que me miraban con una mezcla de admiración, compasión y respeto que no había esperado encontrar. Muchos de esos invitados eran amigos de Carmen, personas de su círculo social que probablemente compartían sus prejuicios, y sin embargo allí estaban, eligiendo quedarse, eligiendo ser testigos de nuestro matrimonio a pesar de las amenazas de la madre del novio. Mi padre se acercó por el pasillo central, y cuando llegó hasta donde yo estaba, tomó mi rostro entre sus manos callosas con una ternura infinita. Estoy tan orgulloso de ti, hija mía, susurró con la voz quebrada por la emoción. Tan orgulloso que me duele el pecho de contenerlo. Me besó en la frente con ese beso que me había dado 1000 veces durante mi infancia, ese beso que significaba que todo iba a estar bien sin importar lo difícil que pareciera el momento. Luego se giró hacia Alejandro y le tendió la mano. Cuídala como se merece, dijo simplemente, o responderás ante mí. Alejandro estrechó su mano con firmeza y respondió, le doy mi palabra de honor. Mi madre había subido también hasta el altar, con Sara y Mónica flanqueándola,
y las tres me rodearon en un abrazo que olía a hogar, a seguridad, a amor incondicional. Eres la mujer más valiente que conozco, me susurró mi madre al oído, y sentí sus lágrimas mojando mi mejilla. Mucho más valiente de lo que yo fui jamás. La miré a los ojos y vi en ellos décadas de humillaciones silenciosas, de desprecios tragados, de dignidad mantenida a un costo terrible. Y entendí que lo que había hecho hoy no era solo por mí, sino también por ella, por todas las mujeres que habían sido menospreciadas por su clase social, por su trabajo, por no pertenecer a los círculos correctos. Eduardo se acercó entonces, caminando lentamente por el pasillo con Lucía sosteniéndolo del brazo. Su rostro mostraba las marcas del llanto, pero había en sus ojos una determinación nueva, como si algo dentro de él también se hubiera roto y reconfigurado en estos últimos minutos. Se detuvo frente a Alejandro y lo abrazó con una fuerza que hizo que mi ahora esposo casi tambaleara. «Has hecho lo correcto, hijo», dijo con voz ronca. «Lo más difícil, pero lo correcto. Tu abuelo estaría orgulloso de ti». Luego se giró hacia mí y, para mi sorpresa, también me abrazó. «Bienvenida a la familia, Elena. La familia real, no la ilusión que tu suegra intentaba mantener». Lucía se acercó a mí con pasos vacilantes, como si temiera que la rechazara después de 2 años de complicidad silenciosa con los abusos de su madre. Pero cuando vi sus ojos rojos de llorar, cuando vi la vulnerabilidad genuina en su expresión, solo pude sentir compasión. «Elena, comenzó, pero la interrumpí tomando sus manos entre las mías. «Sé que no fue fácil hacer lo que hiciste», le dije en voz baja. «Ir contra tu madre, decir la verdad cuando habría sido mucho más cómodo mantenerte callada. Eso requirió un coraje que no muchas personas tienen». Ella sollozó y me abrazó con una fuerza desesperada, susurrando disculpas que se mezclaban con lágrimas contra mi hombro. El padre Miquel carraspeó suavemente, recordándonos que había una ceremonia esperando a ser completada. Todos volvieron a sus lugares, mi padre a mi lado para entregarme formalmente, Eduardo y Lucía al banco que Carmen había abandonado, mis amigas a sus puestos como damas de honor. El organista, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, comenzó a tocar nuevamente, y las notas del Ave María de Schubert llenaron el espacio sagrado con una belleza que contrastaba dolorosamente con la fealdad que acabábamos de presenciar. La ceremonia continuó con una solemnidad especial, como si cada palabra pronunciada por el padre Miquel tuviera un peso adicional después de lo que habíamos atravesado. Cuando llegó el momento de los votos, cuando Alejandro me miró a los ojos y prometió amarme y respetarme todos los días de su vida, supe que esas palabras no eran una formalidad ritual sino un compromiso grabado en fuego. Y cuando yo le prometí lo mismo, cuando dije que lo amaría en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, sentí el peso de esas palabras de una forma que nunca habría imaginado posible unas horas antes. El momento del intercambio de anillos llegó con una carga emocional que hizo que mis manos temblaran. Carlos, el padrino de Alejandro, se acercó con el cojín de terciopelo que sostenía nuestras alianzas, y cuando Alejandro tomó mi anillo y lo deslizó en mi dedo, lo hizo con una lentitud reverencial, como si cada milímetro del metal dorado fuera una promesa adicional. «Con este anillo, te desposo», dijo, y su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Cuando yo tomé su anillo y lo coloqué en su dedo, sentí que estábamos sellando algo mucho más profundo que un matrimonio tradicional, estábamos sellando una alianza forjada en la verdad, en la valentía de enfrentar lo difícil, en la voluntad de construir algo nuevo sobre los escombros de lo viejo. «Por el poder que me ha sido conferido», declaró el padre Miquel con una sonrisa que iluminó su rostro envejecido, «os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia». Alejandro se acercó a mí, limpió con sus pulgares las lágrimas que rodaban por mis mejillas, y me besó con una ternura que contrastaba con la intensidad de todo lo que había pasado. Fue un beso suave, casi reverencial, que sabía a sal y a promesas y a nuevos comienzos. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores, y cuando caminamos por el pasillo central de la mano, convertidos ya en marido y mujer, vi rostros sonrientes a ambos lados, pañuelos secando lágrimas, y en los ojos de cada persona una mezcla de admiración y alivio. Mi madre me abrazó cuando pasé junto a ella, susurrándome al oído, «Estoy tan orgullosa de ti, mi niña». Mi padre estrechó la mano de Alejandro con tanta fuerza que vi a mi flamante esposo hacer una mueca de dolor,
pero en sus ojos había una aprobación que significaba más para mí que cualquier palabra. La recepción en el restaurante que habíamos elegido, un lugar hermoso en Montjuic con vistas al mar, transcurrió en una atmósfera extraña pero finalmente celebratoria. Los invitados no podían dejar de comentar lo que había sucedido en la iglesia, pero conforme el vino corría y la música comenzaba a sonar, el ambiente se fue relajando gradualmente. Eduardo había asistido a pesar de todo, sentándose solo en una mesa apartada con expresión desolada, pero cuando me acerqué a saludarlo durante el cóctel, me tomó de las manos y dijo con voz rota: «Lo siento muchísimo, Elena. No tenía idea de hasta qué punto Carmen. Debería haber prestado más atención. Debería haber dicho algo». Le respondí que no era su culpa, que uno no puede controlar las acciones de otro, y que esperaba que algún día pudiéramos todos sanar de esto. Lucía se acercó a mí más tarde durante la cena, con los ojos enrojecidos pero una determinación nueva en su postura. «Quiero que sepas que admiro lo que hiciste hoy», dijo sin preámbulos. «Yo jamás habría tenido ese coraje. He pasado toda mi vida bajo la sombra de mi madre, dejando que dictara cómo debía vestirme, con quién debía salir, qué trabajo debía tener. Verte plantarte así, me ha hecho ver que yo también necesito hacer algunos cambios en mi vida». La abracé, sorprendida pero genuinamente conmovida, y sentí que tal vez de toda esta destrucción podría surgir algo nuevo y mejor. Los meses que siguieron a la boda fueron simultáneamente los más difíciles y los más gratificantes de mi vida. Carmen cumplió su promesa de no hablarnos. Cambió su número de teléfono, se negó a recibir nuestras llamadas cuando intentábamos contactarla a través de Eduardo, y llegó incluso a mudarse temporalmente a la casa que la familia tenía en Sitges para evitar cualquier encuentro accidental. Alejandro sufrió enormemente por esto. Había noches en las que lo encontraba sentado en el sofá mirando viejas fotografías familiares, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, y aunque yo lo abrazaba y le decía que todo estaría bien, ambos sabíamos que había una herida abierta que no podíamos curar con simples palabras. Pero también hubo momentos de una felicidad tan pura que compensaban el dolor. Despertarme cada mañana junto al hombre que me había elegido por encima de todo lo demás. Construir nuestro hogar juntos, un espacio que era completamente nuestro, libre de las expectativas y juicios de otros. Descubrir que cuando dos personas se comprometen genuinamente a la honestidad y al respeto mutuo, pueden crear algo más fuerte que cualquier tradición familiar o presión social. Un año después de la boda, cuando ya había empezado a aceptar que tal vez Carmen nunca cambiaría, recibimos una llamada de Eduardo. Carmen había sufrido una caída en su casa de Sitges y se había roto la cadera. Estaba en el hospital, y aunque se negaba a admitirlo, preguntaba por Alejandro. Fuimos esa misma tarde, con el corazón en la garganta, sin saber qué esperar. La encontramos en una habitación privada, pequeña y frágil en la cama del hospital, tan diferente de la mujer imponente que había arruinado mi vestido de novia. Cuando nos vio entrar, su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, resistencia, y finalmente algo que podría haber sido alivio. Alejandro se acercó a su cama y tomó su mano con ternura infinita. «Hola, mamá», dijo simplemente, y Carmen comenzó a llorar con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Yo me quedé junto a la puerta, sin saber si mi presencia empeoraría las cosas. Pero entonces Carmen levantó la vista y me miró directamente, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: reconocimiento. No aceptación todavía, no amor, pero sí reconocimiento de que yo existía, de que era real, de que no iba a desaparecer. «Elena», dijo con voz ronca, y fue la primera vez que pronunciaba mi nombre sin que sonara como una acusación. «Gracias por venir». No fue una disculpa. No hubo admisión de culpa o promesas de cambio. Pero fue un comienzo, un pequeño paso hacia la posibilidad de una reconciliación. Nos sentamos juntos esa tarde en aquella habitación de hospital, los tres, y hablamos de cosas simples: el tiempo, los médicos, el tratamiento de recuperación que Carmen necesitaría. No tocamos el tema de la boda, ni de la mancha, ni de las palabras terribles que se habían dicho. Pero había una paz tensa en ese espacio, una tregua silenciosa que se sentía como el principio de algo nuevo. Hoy, 7 años después de aquella boda que casi no fue, mi relación con Carmen sigue siendo complicada. No somos amigas,
probablemente nunca lo seremos. Pero hemos aprendido a coexistir, a compartir comidas familiares donde los silencios incómodos se van haciendo gradualmente más cortos, a celebrar cumpleaños y navidades con una cortesía cuidadosa que a veces se acerca a la calidez genuina. Cuando nacieron nuestros gemelos, Martín y Clara, algo cambió en Carmen. No de repente, no dramáticamente, pero vi en la forma en que los miraba un amor que no sabía que ella fuera capaz de sentir por algo relacionado conmigo. Se niega a cuidarlos sola, siempre insiste en que Eduardo esté presente si Alejandro y yo salimos. Todavía hace comentarios que rozan el límite de lo apropiado. Aún se le escapa ocasionalmente alguna referencia a familias de mejor posición o con más tradición. Pero también he visto cómo le lee cuentos a Clara con una paciencia infinita, como enseña a Martín a jugar ajedrez con la misma dedicación con la que enseñó a Alejandro, como pregunta por mi trabajo sin ese tono de condescendencia que solía usar. No la he perdonado, no completamente. Hay heridas que sanan pero dejan cicatrices que duelen cuando cambia el tiempo. Pero he aprendido que el perdón no es un evento único sino un proceso continuo, una elección que hago cada día de no permitir que su crueldad pasada envenene mi presente. He aprendido que las personas pueden cambiar, lentamente, imperfectamente, pero cambiar al fin. Y he aprendido que a veces el amor no significa aceptar todo, sino establecer límites claros mientras mantienes la puerta abierta para la posibilidad de crecimiento. El vestido de novia sigue guardado en el baúl del trastero, con la mancha de vino intacta como el día de la boda. A veces bajo y lo miro, paso mis dedos sobre la seda arrugada, y recuerdo a la mujer de 25 años que tuvo el coraje de caminar hacia el altar con esa mancha como un estandarte de guerra. Me recuerda quién soy cuando la vida me empuja a ser más pequeña, más silenciosa, más complaciente. Me recuerda que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira cómoda. Alejandro y yo hemos hablado de algún día organizar una ceremonia de renovación de votos, tal vez para nuestro 10º aniversario. Bromea con que debería usar el mismo vestido manchado, y yo le digo que esta vez me aseguraré de que nadie entre con copas de vino. Pero en el fondo ambos sabemos que nunca habrá otro día como aquel. Fue terrible, caótico, doloroso, pero también fue el día en que aprendimos de que estábamos hechos realmente. Fue el día en que nuestro matrimonio fue forjado en fuego, y todo lo que vino después ha sido probado contra ese estándar imposible. A las parejas jóvenes que vienen a pedirnos consejos sobre el matrimonio, les contamos nuestra historia completa. Algunos se horrorizan, otros se ríen incómodos, pero la mayoría entiende la lección central, que el amor verdadero no es la ausencia de conflicto sino la presencia de compromiso inquebrantable de enfrentar ese conflicto con honestidad. Que las familias son complicadas, imperfectas, capaces de crueldad incluso cuando creen estar actuando por amor. Que a veces tienes que elegir, y esa elección será dolorosa, pero es mejor el dolor de la verdad que la comodidad de la mentira. Y les digo, siempre les digo, que si alguien te ama de verdad, te defenderá incluso cuando esa defensa les cueste algo precioso. Que el respeto no es negociable, que la dignidad no tiene precio, y que ninguna relación vale la pena si tienes que hacerte más pequeña para caber en ella. Mi madre me dijo una vez, años después de la boda, que ese día la hice sentir más orgullosa que el día de mi graduación universitaria. No porque hubiera causado una escena o destruido una familia, sino porque me había negado a aceptar que mi valor como persona dependiera de la aprobación de alguien más. Había defendido no solo mi derecho a casarme con el hombre que amaba, sino mi derecho a ser tratada con respeto básico, mi derecho a existir sin tener que disculparme por mi origen o mi historia. La mancha en mi vestido se ha convertido en una especie de leyenda en nuestra familia. Los gemelos saben la historia, adaptada para su edad, por supuesto. Saben que la abuela Carmen y mamá tuvieron un desacuerdo muy grande el día de la boda, que hubo palabras duras y lágrimas, pero que con el tiempo aprendieron a respetarse mutuamente. Cuando sean mayores, cuando puedan entender las complejidades del clasismo, del orgullo herido, del amor complicado entre madres e hijos, les contaré la historia completa. Porque quiero que sepan que su madre no fue siempre la mujer segura que ven ahora, que hubo un tiempo en que dudaba de sí misma, que permitía que otros la hicieran sentir inferior. Y quiero que sepan que encontró su voz no en un momento de triunfo fácil, sino en el momento más difícil de su vida. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera escuchado esas palabras de Carmen en el pasillo.
Si me hubiera quedado ignorante de sus verdaderas intenciones, si me hubiera casado creyendo que el incidente con el vino fue realmente un accidente. Probablemente habría pasado años tragándome humillaciones, justificando su comportamiento, permitiendo que erosionara lentamente mi autoestima y mi matrimonio. La verdad, por brutal que fuera, me salvó de ese destino. Me dio la oportunidad de establecer las bases de mi matrimonio sobre roca sólida en lugar de arena movediza. No todas las historias de conflicto familiar terminan en reconciliación, ni siquiera parcial. Sé que tengo suerte de que Carmen eventualmente diera esos pequeños pasos hacia mí, de que el nacimiento de los gemelos tocara algo en su corazón que la hizo reconsiderar sus prioridades. Conozco mujeres que han sido completamente rechazadas por las familias de sus esposos, hombres que han tenido que elegir entre sus padres y sus parejas sin ninguna esperanza de reconciliación. Mi historia no es un cuento de hadas donde todo se arregla con el tiempo. Es simplemente la historia de cómo dos personas imperfectas eligieron construir algo juntas a pesar de los obstáculos, y cómo esa elección, repetida día tras día, año tras año, se convirtió en un matrimonio que ha resistido pruebas que habrían destruido parejas menos comprometidas. La mancha en mi vestido me recuerda que la belleza no está en la perfección sino en la autenticidad. Que un vestido impecable habría producido fotografías más bonitas, pero que este vestido manchado cuenta una historia más verdadera. Que las cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, son testimonio de batallas luchadas y sobrevividas. Que no hay vergüenza en llevar las marcas de haber defendido tu dignidad. Y cuando miro a Alejandro, este hombre que ha sido mi compañero en esta travesía imposible, veo no al príncipe perfecto de los cuentos de hadas sino algo infinitamente más valioso, un hombre que eligió crecer, que tuvo el coraje de cuestionar todo lo que le habían enseñado sobre clase y familia y lealtad, que amó lo suficiente como para arriesgarlo todo. Nuestro matrimonio no es perfecto. Hay días difíciles, discusiones sobre cómo manejar a su madre, momentos en los que el peso de aquella elección que hizo en el altar todavía se siente en su rostro. Pero es real. Es honesto. Es nuestro. La mancha de vino nunca desaparecerá de aquel vestido de seda. Pero tampoco debería. Es la prueba de que sobreviví, de que me negué a esconderme, de que elegí la verdad sobre la apariencia, el coraje sobre la comodidad. Es el recordatorio constante de que a veces las cosas más hermosas de la vida vienen envueltas en imperfección, y que el amor verdadero no es el que se ve perfecto en las fotografías, sino el que te elige cada día a pesar de las manchas.